¿Qué tal? Gracias por acompañarme en una cápsula más acerca de esta jornada emocionante que estamos tocando, que se llama el discipulado bíblico. Hace un par de años me di cuenta de algo muy alarmante. No había reaccionado, aunque me desenvolvía yo profundamente en el ministerio con los jóvenes y me relacionaba mucho con las generaciones que iban surgiendo. Cuando miré y empecé a analizar todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, desperté de un letargo. El Jesús de quien muchos hablan en el siglo XXI no es el Jesús de la Biblia. Eso es algo que me llenó de una alarma profunda, porque la falsa versión de Jesús que existe actualmente en la mente de muchos jóvenes es como si fuese un Jesús hippie. Estos días vamos a entrar a lo que en algunas ciudades se llama el carnaval. En el carnaval uno se pinta, se maquilla, usa máscaras y tratamos de hacer la vida un poquito más llevadera. A esta cápsula le he titulado Las máscaras del carnaval dentro de las filas de la religión moderna. Este Cristo no es el todopoderoso del Nuevo Testamento al que muchos seguidores hoy exaltan o predican o enseñan. Este nuevo Jesús se trata de un invento de sentimentalismo posmoderno que proclaman muchos o casi todos. No ofendan a nadie, solo ama con amor profundo. Y muchas veces ese amor no es ni nos permite mirar al Jesús que está contenido en este libro. Este modo de hablar, muchas veces decía la gente que seguía a Jesús, es muy dura. Jesús, lo que tú hablas, tus palabras son demasiado duras. ¿Quién puede hacerles caso? Así murmuraban muchos de los que oyeron las palabras de Jesús. Entre ellos, muchos de sus discípulos. ¿Quién puede escuchar esto? ¿Quién puede seguir estas enseñanzas incomprensibles, bárbaras para algunos? Estos discípulos, dice el Evangelio, se retiraron ya que no andaban más con él. Del maestro de maestros. A él te pasó también lo mismo que nos sucede a muchos que tratamos de dar a conocer la verdad sin maquillajes, sin máscaras, sin adecuarla a los oyentes para que puedan asimilarla sin molestar su moralidad. La enseñanza de Jesús muchas veces parece dura, demasiado difícil de acoger y poner en práctica. Hay entonces, hoy en día, como en el tiempo anterior, tiempo atrás, las rechazan y también las abandonan. Hay quienes intentan adaptar, amoldar la palabra de Jesús y sus enseñanzas a las modas de los tiempos, torciendo su sentido y su valor. ¿Cómo será entonces la generación que vamos a pasarle la estafeta de llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo será todo antes del fin del mundo, digamos? Bueno, el apóstol Pablo se lo dijo a un joven discípulo. Pablo veía desde hace 2000 años atrás que se iban a levantar generaciones muy amadoras de sí mismo. Y te lo digo en palabras de una traducción más contemporánea. Debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos y pasiones. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Odiarán todo lo que es bueno.
No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará todo lo contrario. Y termina diciéndole a este joven discípulo, no te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras y que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Qué duras palabras del apóstol Pablo. No nos refleja el egoísmo, ese individualismo de la gente, y que aún en medio de la religión que se debería haber practicado de una manera pura, se iba a desvirtuar y corromper, como precisamente vemos en el día de hoy. Un día, cuando alguien me decía, Manuel, es que explicas demasiado claro, demasiado fuerte, demasiado directo, pensé que se referían a mi carácter o a mi temperamento, lo cual también Dios ha estado trabajando en él. Pero realmente me di cuenta que no se referían a eso. Se referían a la forma de dar a entender que lo que Dios quiere de nosotros es algo puro, santo, consagrado y limpio en nuestras vidas. Porque eso es la vida cristiana. A eso vino Jesús. No a propagar modas, no a darnos licencia o permiso para vivir la vida loca cristiana como a nosotros se nos antoja. Y un día me pasé escribiendo las frases difíciles de Jesús y de algunos más. Las duras palabras de Jesús que serían condenadas hoy en día como severas, ofensivas, agresivas por la espiritualidad, yo le llamo sin cafeína, de esta generación starbuquera. Es decir, quieren algo sweet, dulce, agradable, pero no la esencia de las cosas. Las generaciones más jóvenes están sufriendo por haber desvirtuado nosotros los mayores un mensaje que debíamos haber preservado lo más puro posible. Y hoy quiero ofrecerles una selección de esas palabras feroces, agresivas de Jesús, como arrepiéntanse. Eso ya lo vimos en cápsulas anteriores. El ministerio de Jesús públicamente nació con la palabra favorita de su primo, Juan el Bautista. Y no fue love, love, amor, 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 perdón, perdón. La palabra favorita de Jesús fue arrepiéntanse. No puedes experimentar amor, no puedes experimentar perdón, no puedes experimentar bondad a menos que estés dispuesto a abandonar tu estilo de vida pecaminoso y egoísta. También dijo Jesús, el juicio se acerca. Mientras leía yo la Biblia y empezaba a remarcar esos versículos, se hizo muy evidente que el mensaje principal de Jesús es que el juicio se acerca. Es como si no pudiera yo quitar la condenación de la mente de Jesús al haberla plasmado al Nuevo Testamento. Vas a asustar a la gente. Estamos asustando a la gente con el mensaje de condenación. No, Jesús se pasó la tercera parte de su mensaje hablando acerca de que un juicio se avecinaba a la vida del hombre si no cambiaba. Otra de las cosas que encontré es lo que algunos han llamado hoy en día algunos insultos o palabras intolerantes. Los labios de Jesús rebosaban de insultos
para los enemigos del reino de Dios. Él dijo hipócritas. Y hipócritas es un término que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento 15 veces en labios de Jesús. Y luego estos vocablos les añade otros un poco más fuertes como víboras, serpientes. Y a la lista de estos insultos pudiésemos añadir otras palabras que hoy en día serían intolerantes por falta de inclusión o que no estamos usando las palabras apropiadas para llamar a gentes con discapacidad. Jesús usó la palabra ciegos, necios, guías de ciegos, malvados, malditos. Así habló Jesús de los siervos de Satanás. ¿Quién se atrevería a hablar de esa forma hoy en día? Yo tengo una serie de mensajes, de conferencias que le he titulado Los mensajes que hoy en día nadie se atrevería a dar desde un púlpito. Y seguro que aquellos que quisieran a Jesús como un hippie rechazarían estas palabras el día de hoy. Otra palabra es el ay. La palabra ay en el Nuevo Testamento, cuando Jesús la utilizó más de 10 veces, 14 para ser exacto. Y ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo se he de soportar? Y esa palabra ay era una de las palabras más graves que se le podían decir a un judío en su tiempo para hablarle de la urgencia de su dureza de entendimiento. Otra frase que dijo, y muy popular hoy en día hablar del perdón, Jesús dijo, no serán perdonados. ¿Escuchaste? No serán perdonados. Jesús aclara que hay dos clases de personas que nunca alcanzarían el perdón de Dios. Número 1, aquellos que no perdonan a los demás. Y número 2, aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, se rebelan ante el hecho de creer a lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras vidas. En otras palabras, Jesús no siempre tenía un mensaje de perdón en sus labios. Eso va dirigido para todos aquellos que me han dicho que Dios perdona todo. No, lee la Escritura. Si uno va en contra del Espíritu Santo, en contra de los principios de la palabra de Dios, seguramente Dios no te lo pasará por alto. Jesús no siempre tenía un mensaje de perdón en sus labios, sino que en algunas ocasiones tenía uno de falta de perdón también. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Así dijo él, contra aquellos que eran piedra de tropiezo en la vida de aquellos que iban iniciando la fe. Por eso tú y yo como líderes tenemos que tener mucho cuidado para no ser piedra de tropiezo a otros, porque no nos pasará a Jesús esa conducta inapropiada. Dios dice textualmente, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno enorme y que se hundiese en lo profundo del mar. Amigo, hubo una voz que clamaba en el desierto, como muchas veces nos sentimos también hoy en día, personas que tratamos de poner el evangelio al alcance de la gente, al alcance de los demás, de una manera clara, no maquillada, tal y como debe ser. Algunos hemos recibido adjetivos o calificativos de ser extremistas, de ser muy radicales o muy duros, pero Dios nos libre en realidad de lastimar o herir a la gente, sino lo que queremos es que ellos se acerquen al Dios vivo como Él pide, con una actitud verdaderamente arrepentida para poder obtener el perdón y la restauración de sus vidas. A principios del mes de marzo del año 25 después de Cristo, un hombre llamado Juan viajó por la costa occidental del Mar Muerto y río arriba llegó en el Jordán frente a una ciudad llamada Jericó.
el antiguo cruce por el cual el gran militar, capitán militar Josué y los hijos de Israel pasaron cuando entraron por primera vez en la tierra prometida. Y al cruzar al otro lado del río, se estableció cerca de la entrada del río y comenzó a predicar a la gente que cruzaba en ambas direcciones, porque este era el más frecuentado cruce de todos en el río Jordán. Y era evidente que para todos los que oían a Juan, era más que un predicador motivacional como hoy en día. La gran mayoría de los que escuchaban a este hombre extraño que había salido del desierto de Judea se alejaban convencidos que habían oído la voz y esperanzado a los judíos. Se agitaba en su corazón profundamente cada uno al oír las palabras de este hombre. Arrepiéntanse. En el transcurso de toda la historia judía, jamás habían los pobladores de esta nación anhelado tal consolación y tal esperanza al escuchar a este mensajero. El mensaje de Juan no hubiera podido nunca tener un impacto tan profundo y tan universal hasta el día de hoy como el que tuvo cuando apareció misteriosamente junto a la orilla del río Jordán para anunciar la venida del reino de los cielos. Juan era pastor como Amós, el profeta, vestía como el antiguo Elías y fulminaba con sus declaraciones y lanzaba sus advertencias según el Espíritu de Dios y el poder de Elías, como decían algunos, le hacían entender. Y no es sorprendente, querido amigo, especialmente tú, joven que me estás escuchando, que este extraño predicador sacudiera el alma de la nación de Palestina enteramente a medida que los viajeros iban llegando o cruzando por doquier. Esta nueva predicación se iba extendiendo y la fama de este predicador no motivacional se iba estableciendo en toda Judea, al punto de que le cortaron la cabeza, ofendió. En uno de los mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor, Él escogió a una en particular para darnos una advertencia a la iglesia o a los creyentes de estos últimos tiempos, la iglesia de Laodicea. Dice las palabras de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. ¿Escuchas cómo se presenta Jesús en estas palabras a la iglesia? Esta iglesia que se creía rica, que había dejado seducir su vida y su función en este mundo para hacerse una iglesia tibia, no radical, no determinante. Él dice: yo soy el Amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento, nunca la maquillo, nunca la disfrazo, nunca la amoldo, nunca le pongo máscaras. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Y escucha bien lo que te voy a decir, le dice Jesús a la iglesia. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré o vomitaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, como hoy vemos en la televisión, que solamente se habla de esos temas, ¿verdad? De riqueza y de dinero. Que te ha ido muy bien. ¡Wow! Prende la tele a las 11, 12 de la noche y lo vas a escuchar. Y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable. Y que estás desnudo.
Si algún ofendido de alguna ideología hubiese escuchado esto en tiempos de Jesús y existiera alguna comisión de derechos humanos contra predicadores, seguramente se hubiesen ido contra este mensajero de las iglesias del Apocalipsis. Y Jesús dice, pero por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales, el colirio para tus ojos, porque solamente así podrás ver. La ilusión de maquillar la Biblia, de maquillar el mensaje, no nos permite ver nuestra realidad, que muchas veces es desventurada. Jesús dijo las últimas palabras: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, regrésate a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué, amigo? Te puedo decir con mucha convicción que hay gente que dice creer en Dios y Jesús está fuera de su vida. Y puedo también decirte que existen innumerables formas de impresionar y seducir a la gente a través de las nuevas religiones. Pero Jesús no está en ellas, se ha quedado fuera de la puerta de entrada de estos grupos. El día de hoy quiero retarte a que al momento de discipular y dar el conocimiento de Dios a la gente, nunca lo maquilles, nunca lo minimices, nunca le pongas máscaras, nunca lo diluyas, nunca lo corrompas, nunca lo adulteres. Porque si quieres ver el fruto de tu labor reconocido un día delante de Dios, que Él te diga: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, tienes que entregar el mensaje de la palabra de Dios sin disfraces y sin máscaras. Dios te bendiga.